Un circuito eléctrico es esencialmente un camino de transmisión eléctrica, el cual permite el paso de la corriente a través de él. Existen diversos componentes utilizados en los circuitos para modificar el comportamiento de la corriente eléctrica. Uno de estos elementos son los resistores. Un resistor está hecho de un material dieléctrico, caracterizados por su oposición al paso de la corriente a través de ellos. Por esto, cuando la corriente fluye a través de un resistor, ocurre una caída de voltaje, lo cual se puede entender como una pérdida de energía en el sistema. Otro componente relevante en el estudio de los circuitos eléctricos son los capacitores, el cual permite almacenar carga eléctrica en la superficie de sus placas. Esta carga se acumula hasta que el voltaje entre las placas se iguale al voltaje externo, permitiendo así almacenar energía en forma de campo eléctrico. Los inductores son componentes muy utilizados debido a su capacidad de almacenar energía en forma de campo magnético. Cuando la corriente fluye a través de un inductor, se genera un campo magnético alrededor de este. Este campo magnético induce un voltaje en los polos del inductor, provocando así una oposición a la variación de la corriente. Cabe destacar que mientras un capacitor almacena energía en forma de voltaje, debido al campo eléctrico entre sus placas, un inductor lo hace mediante corriente eléctrica. Un circuito LC está compuesto por un inductor y un capacitor. Si aplicamos un voltaje en el circuito, lo que va a suceder es que empezará el flujo de corriente eléctrica a través del circuito. El capacitor almacenará la corriente eléctrica en forma de campo eléctrico hasta que el voltaje entre sus placas se iguale al voltaje aplicado. Una vez alcanzado este punto, el capacitor tendrá un exceso de cargas positivas de un lado, lo cual llamaremos placa 1, y un exceso de cargas negativas del otro lado, lo cual llamaremos placa 2. En este estado, y debido a que no hay presencia de una fuente de voltaje, el voltaje entre las placas del capacitor será distinto al de otros puntos en el circuito, por lo que esta carga en las placas. Entonces, el capacitor está perdiendo energía y el inductor la está ganando cuando la corriente llega a este, logrando que genere un campo magnético. Una vez que la corriente sea máxima, el campo magnético también será máximo, por lo que el capacitor se quedará sin energía. Y ahora, cuando la corriente empieza a disminuir, el campo magnético del inductor disminuye y la energía que obtuvo el inductor por parte del capacitor se disipa a través del circuito. La energía del campo magnético disminuye tanto que llega a tal punto que este colapsa, haciendo que la polaridad del inductor se invierta, empezando así a liberar energía para que el capacitor la absorba, pero ahora por la placa número 2. Una vez terminado este proceso, el capacitor se encuentra totalmente cargado, pero con la polaridad inversa de su estado inicial. Este comportamiento se repite una y otra vez, haciendo que la corriente y el voltaje creen un movimiento oscilatorio. En el circuito las oscilaciones no se terminan, puesto que estamos despreciando la pérdida de energía que genera el inductor y el capacitor, y no hay presencia de un elemento disipativo como lo son los resistores. Ahora, para resolver un circuito necesitamos usar las leyes basadas en la conservación de la energía y la carga, pero aplicada al análisis de circuitos eléctricos, que son las leyes de Kirchhoff, las cuales son dos. La primera ley es la ley de corrientes o también llamada ley de nodos, la cual nos dice que la suma de las corrientes que entran y salen de un nodo serán iguales a cero. De igual manera, la suma de las corrientes que entran será igual a la suma de las corrientes que salen. Y la segunda ley, ley de tensiones, o conocida por algunas personas como ley de mallas, nos dice que en un circuito cerrado la suma de todas las caídas de potencial es igual a cero. Con estas leyes podemos obtener las ecuaciones dinámicas. Para modelar este comportamiento se utiliza la segunda ley de Kirchhoff, en la que se dice que la suma de las tensiones de los componentes del sistema es cero. Se puede observar que la ecuación obtenida tiene la misma forma que la de un oscilador amortiguado. De esta manera se puede hacer relación de los valores de la constante de amortiguamiento y la frecuencia natural para el circuito. Una propuesta de solución para dicha ecuación diferencial es asumir que la corriente tiene forma exponencial, elevada a una constante b por el tiempo. Luego de desarrollar la ecuación diferencial con el valor de la corriente asumido inicialmente, se obtienen los valores de B para los que se cumple la relación. Ahora bien, al igual que en el caso del movimiento oscilatorio amortiguado de un sistema masa-resorte en donde hay fricción, dependiendo de los valores del factor de amortiguamiento y la frecuencia natural se pueden obtener tres respuestas naturales. El primer caso se denomina caso sobreamortiguado y sucede cuando el factor de amortiguamiento es mayor que la frecuencia natural. En este caso se obtiene que el valor dentro del radicando es un número positivo, el cual representaremos con la letra ρ.
En este caso, la corriente decae exponencialmente debido al valor negativo en el factor de amortiguamiento. El segundo caso se denomina caso críticamente amortiguado y sucede cuando los valores del factor de amortiguamiento y la frecuencia natural son iguales. En este caso, se sabe que el número dentro del radical va a ser igual a 0, por lo que solamente se va a obtener una solución de B, que es menos alfa. El tercer caso se llama caso subamortiguado y sucede cuando el factor de amortiguamiento es menor que la frecuencia natural de oscilación. Reemplazando en la ecuación de B, sale que el radical saldrá un número imaginario. Entonces, reemplazando los valores de B en la ecuación de la corriente en función del tiempo y expresando esto en términos de senos y cosenos, se obtiene la ecuación que describe el comportamiento de la corriente para el caso subamortiguado, de la cual se puede observar que a medida que avanza el tiempo, la amplitud de la oscilación disminuye. En este caso sí hay oscilación, debido a que su solución está definida en términos de senos y cosenos, y tarda más en llegar a la posición de equilibrio. En el análisis anterior, la corriente en el circuito se detenía al cabo de un tiempo, debido a que el resistor disipa energía cada vez que la corriente fluye a través de él. Pero ahora, con una fuente externa, es de esperarse que parte de la energía disipada por el circuito sea generada de nuevo por la fuente externa. Teniendo ahora en cuenta el efecto de esta fuente en el sistema, utilizamos la segunda ley de Kirchhoff para obtener esta nueva relación. La ecuación diferencial obtenida no es nada fácil de resolver, pero se puede obtener información al analizar cómo se comporta el circuito de acuerdo al voltaje proporcionado por esta fuente. Si la fuente externa es armónica, es decir, proporciona un voltaje alterno que describe una onda periódica, la corriente estará alternando en el circuito. En este contexto armónico, cuando la corriente fluye por el inductor, esta se desfasa en 90 grados, debido a que el inductor se opone al cambio de la corriente. A su vez, y cuando la corriente fluye por el capacitor, ocurre otro desfase de 90 grados, produciendo así un cambio en la dirección de la corriente. Al mirar la solución general para un circuito RLC con fuente externa AC, se puede observar que el comportamiento del sistema depende de la frecuencia de la fuente externa, pero cada sistema tiene su propia frecuencia natural, esto es, cuando las oscilaciones son ideales y no hay pérdida de energía. Entre menor sea la diferencia entre la frecuencia externa y la natural, mayor será la amplitud de oscilación del sistema. Así que para una configuración dada, es relevante analizar con qué frecuencia debe ir la fuente externa para que la amplitud de oscilación del sistema sea máxima. Esta frecuencia es lo que se conoce como resonancia. Cuando no hay una fuente externa, la resonancia del circuito es su frecuencia natural de oscilación.